A mí no me gusta el fútbol y no creo que nadie se sorprenda. En cambio uno ve que en la sociedad, sí, a la gente le encanta. Te metes en Twitter, miras la cuenta de Humor Antimadridista y tiene 14.000 seguidores prácticamente, eso es muchísimo. Detrás de ella hay un novelista gráfico, una persona con una experiencia vital tremenda. Vamos a ver qué le ha llevado a hacer cómics, vamos a ver qué le ha llevado a tener esta cuenta de Twitter. Hoy nos tomamos un café con Guille Carandini. Guillermo, muchas gracias por venir a la entrevista Puerta Abierta. Casi 14.000 seguidores en Twitter en la cuenta de Humor Antimadridista. Ajá. Es como un poco flipante. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hace pues sobre todo con trabajo, constancia y bueno, haber aprendido pues durante un primer tiempo, haber hecho una fase de prueba-error, informarse y tratar de formarse de forma autodidacta, que es como suelo yo hacer las cosas en Twitter, sobre cómo manejarlo, la mejor manera de lo que funcione, ir probando. Y sobre todo, y bueno, y al final tener la suerte pues de conectar con el público. Al final eso es lo que me ha... Es lo más complicado de todo, supongo, ¿no? Sí, realmente, sobre todo porque luego abres otras cuentas pensando que vas a repetir el éxito y no hay manera de conseguirlo. Entonces es algo, en un momento dado pues hacer algo y conseguir llegar a la gente. Pero hay gente que cree que cuando superas según qué número de followers, de seguidores, la cosa ya va sola. Sí, sí, realmente sí, o sea, tardé más tiempo en conseguir mis primeros 1000 seguidores que en conseguirlos, o sea, tardé casi 3 meses en conseguir los primeros 1000 seguidores y después he conseguido otros 1000 nuevos en un mes, entonces cuanto más, o sea, a mayor número de followers, mayor credibilidad y cuanto mayor credibilidad significa que estás ofreciendo a la gente un contenido concreto. Digamos que cuando la gente entra en tu cuenta, pues ve tu nombre, tu biografía y ahí hay una promesa implícita de lo que les estás ofreciendo. Entonces, ganas. Pero en tu caso realmente no ven tu nombre en tu biografía. Tienes dos cuentas, tienes la de Humor Antimadridista. Sí, no, y la tuya propia. en mi caso a lo que me refiero es que lo que ven es que mi cuenta se llama Humor Antimadridista, que es una cuenta que ya deja clara de qué trata. Sí, no hay duda. Ahí no hay duda. Entonces simplemente el nombre de la cuenta y la biografía es mi carta de presentación. Tú entras y dices, oye, en este canal te voy a dar esto. Y la gente dice, coño, me interesa. Clic, voy a seguirle y voy a darle una oportunidad a ver qué es lo que me ofrece, y con el tiempo pues he ido viendo que he ido ganando seguidores y he dejado de perder seguidores, gente que me daba clic, me seguía, pero que a lo mejor, sí, que a lo mejor en 2 o 3 días pues decía, no, esto no me interesa, pues cada vez son menos y cada vez los gano a mayor velocidad, entonces la verdad es que estoy muy contento. ¿Por qué crees que las cuentas de tipo humor como la tuya tienen tanto éxito en Twitter? Evidentemente están los Twitestar, están los grandes políticos que se llevan muchísimos seguidores, luego están las cuentas de humor, monologuistas por ejemplo, que siempre tienen muchísimos seguidores. Bueno, supongo que tiene que ver con el carácter español de hacer coña y de reírse y de esta especie de humor satírico, de que el español traga con lo que sea, siempre que le dejen hacer un chiste sobre el tema. O sea que aquí o sea, aquí hay un político corrupto que nos roba y lo primero que hace la gente es dibujar 20 chistes sobre él, ¿sabes? En vez de indignarse. Entonces, el humor es una válvula de escape para la sociedad y Twitter es simplemente un canal más a través del que se transmite. ¿Os hace falta el humor para sobrevivir al día a día? Uy, en España sobre todo. Y cada vez parece que más, ¿no? Y cada vez llega un momento en el que ya estamos tan saturados que llega el momento en que habrá que dejar los chistes y habrá que empezar a coger las orcas y las antorchas y salir a la calle, ¿sabes? ¿Crees que eso va a llegar a pasar? ¿Llegaremos a tal cabreo que no lo creo. nos quedaremos por las redes tuiteando y poco Sí, más? votaremos y lo analizaremos, todo el mundo ganará y bueno, nos olvidaremos hasta dentro de 4 años. La gente seguirá haciendo activismo de ordenador y de redes sociales y... Es muy cómodo. Muy cómodo. Además te hace sentir bien, ¿no? Te hace esa especie o sea, esa sensación que yo tenía con 15 años de salir a una manifestación y decir, ¿sabes? Ese camino de estoy cambiando el mundo, estoy haciendo algo para volver. Hoy en día la gente es un clic, me gusta, oh, he cambiado el mundo. Change.org, oh, somos ya 100.000. Oh, esto, cuando lea a los políticos esta carta con letras aquí les pido amablemente que por favor hagan esto, oh, el mundo será diferente gracias a mi clic. Igual por culpa de las redes, de la tecnología, voy a citar Twitter, que es como la que más se ve en estos casos, estamos perdiendo esas ganas de salir a la calle, de quejarnos por lo que has dicho tú, hacer un clic, un me gusta, un change y decir, bueno, ya está.
Bueno, realmente no diría eso porque es cierto que hoy en día los movimientos sociales por todo tipo de causas, precisamente gracias a herramientas sociales como Twitter, pues han encontrado un medio de movilización tanto para ellos como para organizarse como para encontrar otra gente. Entonces mucha gente te dirá, y yo creo que estoy de acuerdo, que hoy en día cada vez hay más movilización. Lo que pasa es que pero por otro lado, Twitter y las redes sociales es una manera, es otra forma de que la mayoría silenciosa como se la conoce muchas veces, siga siendo silenciosa porque tiene la sensación de que ya en las redes sociales está participando. Entonces tiene, digamos, ese pro y ese contra. ¿Se puede decir quizá que estamos llegando a un punto casi de Gran Hermano? De Gran Hermano de la novela, quiero decir, no de... Lo específico. Pues. Ya, no. Pues sí, bueno, yo creo que ya llevamos tiempo dentro de él, o sea, las agencias de espionaje, el gobierno americano, el FBI, la CIA, el CNI, hace mucho que están monitorizando las redes sociales, cada vez más leyes que limitan las libertades individuales pues ya se están haciendo, sobre todo se están haciendo abiertamente, o sea, ya no son en plan que te la intentan colar en plan dentro de un esto, sino que ya te hacen una ley que se llama ley Mordaza y aquí gran parte de la sociedad protesta, pero gran parte de la sociedad le importa tres huevos, a pesar de que dentro de unos años un día les afectará personalmente y dirá, oiga, ¿de dónde viene esto? Entonces, sí es un gran hermano, sí, bueno, es en la novela de Gran Hermano había un ser, un ente que te vigilaba y que sacaba toda tu información a través de la vigilancia. Hoy en día vivimos en un mundo en el que la gente da alegremente sus datos y su información y comparte alegremente todo lo que es y lo que tiene. Entonces es mucho más allá, es un Gran Hermano 2.0. Pero existe la parte irónica de que muchas veces para lograr una repercusión, como has tenido tú con tu cuenta de Twitter de humor, necesitas exponer esa parte de ti, muchas veces. Sí, bueno, claro, hombre, en mi caso concretamente a mí me interesa ser una persona pública en el sentido de que la gente me conozca a mí y conozca mi trabajo. Y en mi caso concretamente, que además hago cómic autobiográfico, mucho más. Entonces, por un lado, una de las cosas buenas precisamente es esa capacidad de promocionarse a uno mismo y de dar a conocer lo que haces, pues es una de las cosas buenas de las redes. Además, tú has tenido ahora un salto muy bueno para la promoción, que es que has empezado en Intereconomía, en formato Gran Hermano, además. Sí, la gente te mira. Bueno, por un lado por un lado ha sido una cosa buena, porque en España la gente te mira con otra cara cuando sales en la tele, y se nota. O sea, se nota porque gente me contactó con la que no hablaba hace un montón de tiempo de, oye, te he visto por la tele, o sea, eso que miro yo y que sale gente, pues eso has salido tú y yo te conozco a ti. Y yo, guau, así es la tele, o sea. Entonces, por un lado sí, porque la tele pues te hace ganar exposición y te hace ganar credibilidad y a mí me han llamado por ser tuitero futbolístico, entonces por una manera me reafirma de que algo estoy haciendo bien si me llaman. Aunque por otro lado, claro, ahora en YouTube, o sea, en Google, escribes Guillermo Carandini y sale Intereconomía. Entonces eso tampoco me... Puede dar lugar a ciertas... Sí, no soy fan de Intereconomía, entonces tampoco me interesa que se asocie mi nombre precisamente a esa cadena, pero bueno. Pero bueno, es una buena promoción y además te sirve porque a fin de cuentas la cuenta de Twitter es una plataforma para el cómic que estás preparando. Sí. Que va a ser centrado en humor antimadridista. Sí, bueno, realmente el cómic que estoy tratando el que estoy trabajando actualmente se va a llamar Un culé en Madrid y va a tratar sobre el mundo del fútbol visto desde perspectiva personal, de todas las experiencias que he vivido relacionadas con el fútbol siendo pequeño hasta ahora. Es un cómic sobre fútbol, pero que se va a alejar de todos los tópicos del mundo del fútbol o de lo que ya se hace en el mundo del fútbol, en el que se habla pues de resultados, de chistes, de jugadores, de futbolistas, sino que lo que voy a hacer es hablar del fútbol como lo vive una persona, es decir, yo en el colegio jugando al fútbol, cambiando los cromos cuando era pequeño, ¿sabes? Jugando cuando era adolescente que me ahogaba en los partidos porque fumaba en aquella época, ¿sabes? El quedar con mis colegas para ver el partido en los bares y luego aparte a través de todo eso pues de alguna manera hacer una sátira de lo que significa el fútbol en la sociedad de hoy en día, que es como una especie de catarsis y una sublimación de pues desde la violencia que todos llevamos dentro, los conflictos regionales entre Madrid y Barcelona, centralismo versus autonomismo, independentismo,
blanco-negro, ¿sabes? La violencia, todo lo que significa el fútbol como, pues, como espectáculo de masas, como opio del pueblo y al final pues como entretenimiento. Me resulta curioso es alguien que es futbolero como eres tú y que va a hacer una obra sobre eso, que haya usado el término opio del pueblo para referirse a ellos. No suele oírse. Hombre, es que no, o sea, el hecho de ser aficionado al fútbol no significa que no tenga que no vea perfectamente lo que es. O sea, el fútbol es un deporte. El fútbol es un deporte en el que están jugando 11 personas un balón y que gana quien mete más goles. Eso es lo puro que tiene. Es un deporte más como el baloncesto y el balonmano. Pero ellos no son el opio del pueblo. El opio del pueblo es el fútbol, pero por todo el circo que tiene alrededor. Todo el círculo mediático, todos los intereses económicos, las marcas deportivas, la política, la sociedad, la economía, todo está alrededor del fútbol. Entonces, que a mí me guste el deporte, este deporte concretamente, no implica que no sea capaz de ver y en este caso parodiar y satirizar todo lo que hay alrededor. Que podría no estar, no podría no existir y me seguiría gustando el fútbol. Entonces, de eso es de lo que quiero hablar en este libro. Por eso precisamente es algo que le puede gustar incluso a una persona que no sea futbolera. Por lo que estás diciendo, y esto lo digo yo, que todo el mundo sabe que no me gusta el fútbol, con lo cual soy muy poquito imparcial, pero ¿queda algo puro en el fútbol? Sí, bueno, el fútbol o la idea del fútbol o la idea del deporte en sí mismo, porque puro realmente no queda eso. Pero bueno, no queda nada puro en el fútbol como no queda nada puro en nada en el mundo. Quiero decir, no, el fútbol no lo diferencia, o sea, no se diferencia en nada a otras cosas, porque lo que para mucha gente es el fútbol es lo que decíamos, el opio del pueblo que distrae de las cosas importantes. O sea, vivimos hoy en día la cultura del ocio y el entretenimiento, y al que no le gusta, el que no es un friki del fútbol es un friki de las series y de las películas y de los cómics y de las revistas del corazón. O sea, cada uno aquí elige, o sea, vivimos en una época en la que cada uno puede elegir la distracción, la distracción que le distrae de los problemas reales. O sea, entonces realmente al final el fútbol no tiene más o sea, tiene poder porque mueve masas en sí mismo, pero el fútbol en sí no tiene mayor 11 tíos persiguiendo una pelota, al final eso se trata de eso. Cuando no eres aficionado al fútbol te cuesta entender un poquito esto, la verdad, que haya tanta gente que sea tan aficionada a lo que no es más que 11 tíos persiguiendo un balón. ¿Qué tiene? Bueno, realmente lo que tiene es que el fútbol sobre todo lo que tiene es una identificación, o sea, sobre todo en países, o sea, leí hace poco un estudio que decía que en la mayoría de los países del mundo, cuando se le pone a la gente a elegir entre tu equipo de fútbol o tu selección nacional, la gente elige la selección nacional, en la mayoría de los países, porque representa a su país y dicen, esto es parte de mi país. Solo hay 2 países en el mundo en el que la gente elige antes su equipo de fútbol, que son España e Inglaterra, en el que el equipo de fútbol viene antes que la selección nacional. Entonces, el fútbol lo que da es una identificación, se convierte en parte de tu personalidad, el hecho de, o sea, cuando estás creciendo, eliges tu equipo de fútbol, lo eliges en base a dónde has nacido, qué equipo te gusta más, la influencia de tus familias, de tus amigos, de tus familiares, etcétera. Y en el momento en que eliges tu equipo de fútbol ya te pasas a identificarte con él, o sea, haces tuyos, o sea, los valores del club los haces tuyos y viceversa, y pasas a quererlo, pasas a defenderlo y pasas a compartir o sea, el equipo se convierte en tu yo. Hemos ganado, hemos ganado, a ti qué más te da si no juegas, no, es que hemos ganado la copa, o sea, yo soy parte de este club. Entonces a la gente le gusta porque se identifica con el club. Y llega un momento en el que, bueno, de todo eso es de lo que quiero hablar y lo que quiero explorar. Además, tú eras un culé en Madrid. Sí. Eso te tiene que dar unas cuantas anécdotas bastante interesantes. Sí, de hecho, precisamente ese es el tema, porque bueno, por el hecho de haber sido, o sea, dentro de lo que es la rivalidad Madrid-Barcelona, el haber sido del Barça en Madrid, pues me ha hecho vivir experiencias pues con madridistas, con atléticos, con futboleros, con no futboleros,
y he sido pues he experimentado en primera persona pues todo lo que es esa especie de lucha, esa especie de conflicto, esa especie de guerra diaria que se está dando en el campo de juego, en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, pues la he vivido durante toda mi vida a nivel diario. Entonces de todo eso es precisamente lo que quiero hablar. Si suena que te has venido a vivir a Barcelona para escapar de eso, para estar aquí con gente de la misma afición. Bueno, no he venido por eso, pero sí que las discusiones Madrid-Barcelona de fútbol y de política, llegó un momento en que ya estaba cansado de tenerlas y la verdad es que el haber sido capaz de alejarme de todo eso he ganado en calidad de vida, porque estaba harto de discutir con la gente sobre estas cosas, porque llega un momento que te cansa. ¿Esa parte se habla también en el cómic? El cambio de ciudad y de la gente. Sí, de hecho la experiencia de haber vivido en Madrid tantos años y de haberme vivido en Barcelona hablo al final del cómic, es digamos la parte de las conclusiones finales. De todas las opciones que tenías para hacer un cómic, que hay muchísimas, ¿por qué elegir autobiografía? Que a fin de cuentas tu anterior obra también era autobiográfica. ¿Por qué tirar otra vez por ahí? Coger, no sé, viñetas, humor solo. Bueno, yo he empezado a hacer cómics en serio hace 3 años, 4 años, más o menos, cuando hice mi primer libro. Antes de eso hacía páginas sueltas y etcétera. Pero no he dejado de escribir nunca, o sea, llevo años escribiendo y tengo un mogollón de proyectos preparados, tengo guiones completos, tengo guiones para series, guiones de cosas, entonces digamos que tengo siempre varios proyectos, tengo muchos proyectos girando a mi alrededor y de alguna manera cuando conseguí coger la dinámica de soy capaz de hacer esto, voy a elegir uno y voy a centrarme, y dije, venga, pues a partir de ahora los iré eligiendo de uno en uno y le dedicaré pues varios años de mi vida a cada uno hasta hacerlo realidad. Entonces, el autobiográfico, por un lado, vi que era algo con lo que me sentía muy cómodo y con lo que me sentía muy contento, y bueno, por otro lado soy fan yo del cómic autobiográfico, o sea, me gusta la idea de que un autor sea el protagonista de su cómic y te cuente una experiencia real suya, sobre todo porque luego o sea, me gustaría que mis lectores tengan la misma sensación que tuve yo a la hora de leer a otros autores autobiográficos, que es que primero leí la experiencia de él y de su vida y luego leí sus libros de ficción. Entonces era capaz de ver al autor detrás de la obra. Entonces eso es algo como hacer cómics es una cosa que voy a seguir haciendo, pues esa sensación quiero que el lector la tenga conmigo. Sobre tu anterior obra, El Día de la Victoria, parece que la nueva va por un camino bastante distinto. La obra El Camino de la Victoria es una obra parece mucho más densa, bastante más dura, la historia personal que cuentas es terrible, y lo que tienes ahora entre manos es como mucho más ligero, parece. Sí. Se supone, has superado una fase, vas hacia otro lado, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo lo que creo es que o sea, cualquier persona que escriba sabe que es mucho más difícil escribir humor que escribir drama. O sea, escribir drama es muy fácil, sobre todo si es una cosa... O sea, es sencillo contar algo que... No significa que no tenga valor, pero es sencillo. En cambio, hacer reír es muy difícil. O sea, hay gente que le sale natural y que es capaz de hacer chistes gráficos muy rápidamente, y hay gente como yo que suda la gota gorda para conseguir que algo funcione, ¿no? Que algo tenga gracia. Entonces, para mí, por un lado, era un reto, por un lado era un camino que quería recorrer, hablar del tema futbolístico y a la vez hablar de todo lo que es la política y la sociedad en esto relacionado. Y por otro lado, para mí era un reto hacer humor. O sea, yo uno de los artistas o creadores que más admiro es Stanley Kubrick, precisamente por la capacidad que tuvo de tocar todos los diferentes géneros y ser la leche en todos. Entonces a mí es algo que me gustaría hacer en mi carrera dentro de los cómics, que es ir tocando diferentes palos e intentar hacerlo mejor en cada uno de ellos. No necesariamente géneros, sino porque mi obra creo que se puede definir como género, pero quiero huir un poco de los clichés del género. Entonces, probar diferentes cosas. Ponerse a Stanley Kubrick como un espejo en el que reflejarse,
igual te estás poniendo el listón muy alto, ¿no? Sí, o sea, es completamente, para mí Stanley Kubrick es lo más alto de todo, o sea, es lo más alto, o sea, si yo llegara a ser una millonésima parte de lo que fue Stanley Kubrick ya estaría contento, pero bueno, a la hora de ponerse metas y a la hora de ponerse objetivos, pues cuanto más alto apuntes mejor, ¿no? Ya que estamos con el tema del humor, que como bien has dicho es muy complicado hacerlo, pero parece muchas veces que la gente opina que es algo sencillo. Siempre está como relegado en segundo plano, muchas veces en las nominaciones de cine no se les premia. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, supongo que porque el humor es un lenguaje y es un idioma que todos conocemos y que todos somos capaces de ser graciosos. Entonces algo que puede hacer todo el mundo no tiene tanto valor. Pero eso no significa que todo el mundo... O sea, es algo que puede hacer todo el mundo, pero no todo el mundo puede hacerlo. Es decir, todo el mundo sabe contar chistes. No, o sea, todo el mundo puede contar un chiste. Ahora bien, que sepas contar el chiste o que el chiste sea gracioso es otro tema, pero todo el mundo se saca un chiste, que incluso aunque cuentes mal la gente lo va a saber. Con el humor pasa lo mismo, la gente, o sea, una persona que lee un cómic y lo coge y hace jaja, no le da valor a eso. Pero ese jaja, esa risa que acaba de tener es una reacción que ha tenido a todo un trabajo que viene detrás que le ha llevado tiempo a la persona, tanto a prepararse y aprender a hacer eso, tanto para plasmarlo. Entonces eso la gente no le da valor, en cambio a las cosas dramáticas la gente sí que le da valor porque de alguna manera lo dramático pues te remueve tu conciencia y saca unos sentimientos y hace que hace que una obra que está en papel, que son simplemente unos garabatos en un papel, pues conecte emocionalmente con ello. Entonces eso también tiene valor y normalmente los premios se suelen dar pues a la gente que hace eso bien o que es capaz de hacer eso. ¿Por qué crees que en estos últimos años todo el tema de novela gráfica, sobre todo la vertiente autobiográfica y más de drama, ha tenido tal auge? Porque antes se costaba más encontrar y de un tiempo a esta parte, bueno, hay un montón. Pues, joder, la verdad es que es es el eterno debate sobre cómic, novela gráfica, etcétera. Realmente leí en algún sitio que lo que hoy es mainstream, o sea, una novela gráfica del autor que cuenta sus neuras en 100 páginas, que hoy en día todo lo que se publica parece que es eso. Hace 10 o 15 años en un salón del cómic te miraban como un bicho raro cuando les llevabas eso, porque decían, esto tú, contando tus historias, autobiográfico, pero ¿quién te crees? ¿Tú crees que tu vida le interesa a alguien? Entonces son ciclos, o sea, son ciclos de lo que se pone de moda, lo que gusta. Mi teoría, una de las cosas por las que la novela gráfica tiene sentido está en auge ahora mismo, es que son obras completas que van recogidas en un libro que se vende a un precio mucho mayor que un cómic de menos páginas y eso ha hecho que por un lado las editoriales le hayan visto el potencial económico a hacer unas tiradas cortas pero con un libro más caro. Y por otro lado, el tema dramático y muchas veces el tema social hace que los medios de comunicación se interesen más por el cómic, porque los medios de comunicación al final solo tienen 3 noticias sobre cómic, que es los superhéroes conquistan el cómic, el manga mueve masas y los cómics no son solo para niños. Esas son las 3 noticias que hay, las 3 noticias que siempre se están hablando. Y básicamente cada vez que saque un cómic o que un Paco Roca o que alguien sale un cómic es como, oh, señor lector, usted pensaba que los cómics eran para niños y para subnormales, pero fíjate que este hombre ha vendido 100.000 cómics en todo el mundo. ¿Qué le parece? Hay varios exponentes de toda esta tendencia, sobre todo de autores que han llegado a un público mucho mayor que el que un autor de cómic habitual puede tener. El caso de Paco Roca, que es bien conocido, o Moderna del Pueblo, por ejemplo. ¿Qué opinas de estas tendencias? Pues yo creo que precisamente ejemplos como Paco Roca, pero sobre todo Moderna de Pueblo, lo han hecho muy bien en el sentido de que han demostrado que la gente quiere comprar cómic. O sea, la gente no rechaza el cómic como algo que sea para niños, que esto ya es una actitud que yo creo que poco a poco se va superando. Que hay un montón de gente que quiere comprar cómic, pero lo que pasa es que hay demasiada oferta y que no saben por dónde empezar. O sea,
trabajaba en una tienda de cómics, he estado trabajando 5 años allí y una de mis tareas, además una de las más divertidas, era orientar a la gente. Decía, a ver, no leo cómics, pero quiero empezar a leer cómics. Lo que pasa es que entro en esta librería y tienes aquí 5.000 libros y es que no sé cuál coger. O sea, ¿cuál es bueno? ¿Cuál me recomiendas? Entonces yo les empezaba a decir obras y ellos pues ya les decía, pues les enseñaba Maus, les enseñaba Persepolis, les enseñaba pues un poco todo, sobre todo como leemos novela gráfica, pues les enseñaba novela gráfica. Entonces ellos al final elegían uno. Entonces hoy en día el cómic, o sea, gente como Moderna de Pueblo han demostrado que el cómic no es más que un medio para transmitir un mensaje, que en este caso es una historia Moderna de Pueblo pues sobre hipsters y sobre tendencias, y Paco Roca sobre el Alzheimer y lo que sea. Entonces yo creo que los autores, esto es una opinión personal, que bueno, que esto yo creo que los autores de cómic deberían hacerlo, por lo menos los nuevos, y eso es lo que yo voy a intentar hacer. O sea, tenemos que dejar de ver el cómic como un fin. O sea, yo no hago un cómic porque es un cómic y yo quiero que leas cómics, es que yo quiero que leas mi historia. O sea, yo tengo una historia que contar y quiero que la leas, pero la leas o la veas o te enteres de la manera que sea. Y que compres mi cómic no porque eres un comprador de cómics y compras cómics, sino porque lees una historia con la que conectas emocionalmente por la razón que sea y te la lleves para enterarte. Y con un poco de suerte, pues te meterás en este mundillo y seguirás comprando más cómics. Pero bueno, si eres un comprador ocasional, compradores ocasionales de cómics, potencialmente hay 40 millones en toda España. ¿Tú qué recomendarías a alguien que está empezando? Empiezas de cero, no conoces nada, como bien has dicho, llegas a una librería, hay ciertos títulos, ¿qué recomiendas? Bueno, sobre todo, más allá de lo que es en plan los consejos básicos tipo publica en internet, intenta empezar a captar tu base de fans, intenta analizar tu cómic e intenta ver pues qué es lo que tienes para ofrecer. Sobre todo el consejo que le diría es que manejen sus expectativas, o sea, que manejen sus expectativas bien en el sentido de que no es llegar y besar el santo, que esto es muy difícil, que no compensa nada, pero que si te gusta hazlo y bueno, que al final sobre todo que al final hacer un cómic es 10% producción, 90% promoción. O sea que realmente lo divertido es hacerlo, pero lo difícil y lo importante es venderlo. Y venderlo significa darlo a conocer. Pero muchas veces parece que hay autores que esa tarea la tienen muy pendiente. Hacen su obra, su cómic, se vende, llega a las tiendas, pero realmente apenas lo promocionan. Sí, bueno, muchos de estos, muchas veces se hace pues por desconocimiento quizás, o porque consideran que esa no es su tarea, o que es otra persona quien tiene que hacerlo, o que es su obligación hacerlo, su editor o su publicista, lo que sea. Pero como comentábamos antes, pues hoy en día las redes sociales te dan la oportunidad de promocionarte a ti mismo de una manera muy sencilla y llegar a miles de personas siempre que tengas el producto y el mensaje adecuado. Entonces yo creo que te lees 4 tutoriales y lo puedes hacer perfectamente.